¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenas noches. Déjenme hacer tantito para atrás. Va abriendo tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 27. Vamos a orar. Padre, gracias por poner en nuestro corazón estar aquí, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos, Padre. Muéstranos las maravillas de tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú nos das consejos, Señor, a través de tu palabra, y toda es inspirada por ti, Señor. Gracias por este ejemplo, Señor, de vida de David, Señor. Gracias porque lo vemos tan humano, tan real, tan alcanzable, y cuando vemos que tú dices que es un hombre conforme a tu voluntad, con un corazón conforme a tu voluntad, creo que también nosotros podemos ser hombres y mujeres de Dios que buscamos tu voluntad y podríamos tener un corazón, Señor, que tú llamas conforme a tu voluntad, Señor. Háblanos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me voy a sentar, yo creo. Si se me nota mucha lonja, me lo editas, ¿va? No sé si estamos en vivo, espero que no. Yo no sé si alguna vez te has sentido cansado en tu vida. A veces cansado de luchar, de confiar, de estarte esforzando una y otra vez. Y no sé, llegan momentos en la vida en donde uno se cansa y entonces empiezas a tomar decisiones que no son correctas. Y hoy vamos a ver a un David agotado, a un David que no toma decisiones correctas. ¿Te acuerdas? Prácticamente David todo el tiempo lo hemos estado viendo que toma decisiones correctas y Saúl es el que toma decisiones incorrectas. Pero hoy vamos a ver que un David tan humano, cuando me pongo a pensar que Dios nos dejó claro que era un hombre conforme a su voluntad, pero tan lleno de errores, veo que es tan humano, se parece tanto a nosotros. Y esto que vamos a ver hoy, yo siento que es tan contemporáneo, siento que lo escribieron como para nosotros, todo el tiempo, para lo que estamos viviendo. Dios siempre tiene una palabra fresca, correcta. David estaba años tras años de ser perseguido por Saúl. ¿Te acuerdas en el capítulo anterior? David estaba nada, lo podía matar. Su gente, su equipo le dijo, pues mátalo, ya está ahí. Agarró su lanza, agarró su vasija, le dijo, despierta a sus escuderos. Y entonces Saúl le vuelve a decir, ¿sabes qué, hijo? Perdóname, tú eres bendito de Dios, gracias por no matarme. Y entonces vemos aquí que David empieza el versículo 27, cuando dice, dijo luego David en su corazón, hay un problema grandísimo, y por eso lo puse en amarillo, según yo. Sí, ahí está en amarillo. Corazón, en el hebreo bíblico, corazón es lev o levab, no se refería a las emociones como las usamos hoy. El corazón era principalmente el centro de los pensamientos, de la voluntad, de las decisiones. Dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a tierra de los filisteos, mis enemigos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Que hay un diálogo interno de David cuando dice, en mi corazón. Él estaba pensando en que iba a ser muerto por mano de Saúl y dijo, vámonos. Y aquí hay un enfoque o un error de enfoque. David, no vemos a un David que consulta a Dios, un David que está pensando cosas en su corazón. ¿No te ha pasado que de repente simplemente piensas cosas en tu corazón y entonces tomas decisiones y muchas veces pues, no consultas a Dios? David, acuérdate, era una persona que cualquier movimiento que hacía consultaba a Dios, ¿sí? A través de sacerdotes, a través de estos del ephod, ¿sí? Y siempre consultaba a Dios de alguna manera. Pero en esta ocasión David estaba como que cansado, ¿sí? Y entonces se escuchó a sí mismo.
entró miedo, él ya estaba cansado, agotado, fastidiado, no sé qué le pasó, pero se olvidó de lo que le acaba de decir Saúl. Le acaba de decir que él iba a ser rey. Jonatán le dijo que iba a ser rey. Era un David ya ungido como rey, tenía las promesas, vio cómo Dios lo saca de un problema, de otro, y parece que en este momento a David se le olvidó todas las promesas de Dios. Ya no había más promesas, ya no había qué decir. Y muchas veces así nos pasa cuando el corazón se nos llena de fatiga. Tendemos a olvidar esas victorias pasadas y tendemos a olvidar las promesas de Dios. Nos enfocamos muchas veces a las amenazas que tenemos presente, nada más. Cuando llega el miedo a nuestra vida, ¿cómo actuamos? ¿Nos acordamos de las promesas de Dios? ¿O cómo actuamos? Empezamos a huir, empezamos a escapar, empezamos a usar de nuestra astucia, de nuestra inteligencia para salir adelante. Y algo así hizo David. Las Escrituras nos advierten que nuestra brújula interna, cuando está dañada por el pecado, nos va a hacer que confiemos en percepciones falsas. Y nos va a mostrar la Escritura la naturaleza de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. La Biblia nos va a llevar, cuando busqué esta palabra corazón, vi que la Biblia nos lleva a entender cómo funciona el corazón humano, cómo reacciona el corazón humano y cómo Dios lleva al corazón humano a donde Él quiere. Fíjate, la inclinación natural del corazón siempre nos lleva a un engaño. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay otro proverbio que no lo tengo ahí, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El corazón, y cuando pensamos y cuando confiamos en nuestro corazón, esas corazonadas muchas veces no son de Dios cuando no consultas a Dios y cuando haces a Dios a un lado. Realmente el corazón te va a llevar a cosas bien engañosas, bien perversas, y entonces cuando tomamos una decisión, muchas veces vamos a tener unas consecuencias muy, muy, muy fuertes. Fíjate, nosotros mismos nos engañamos, pero a Dios nunca, jamás lo vamos a poder engañar. Podemos justificar todos nuestros actos, pero a Dios jamás, jamás, jamás lo vamos a engañar. Dice Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios te va a probar a ti, a mí. Él sí conoce nuestro corazón. Él sí conoce la intención y con qué intenciones estamos haciendo lo que estamos haciendo, por más que nosotros justifiquemos lo que vayamos a hacer. Para Dios nada está oculto, todo es transparente totalmente. Dios va a evaluar las intenciones de nuestro corazón, las va a juzgar, no solamente las acciones, porque todos tenemos una acción, hasta un buenos días, ¿sí? Dios ve la verdadera intención con el cual decimos buenos días. O sea, muchas veces le decimos, no sé, está Osiris, ¿no? Buenos días, Osiris. Pero lo que realmente en mi corazón fue, oye, no me había saludado, aquí estoy ofendido, así que buenos días, Osiris, ¿no? O sea, así nos pasa muchas veces. Dios ve, ¿sí? Y entonces Dios hace justicia, le da a cada uno de nosotros según el fruto de sus pensamientos. Porque dice su palabra, y lo vimos en versículos anteriores, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y en Jeremías, tantito adelante de ese pasaje que acabamos de leer, dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y después viene ese versículo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
Y es que el problema empieza cuando dejas de confiar en Dios. Yo no sé por qué David se cansó de confiar en Dios, pero así pasa. Uno llega un momento en donde dice, pues me voy a echar unas vacaciones al mundo porque ya me cansé de hacer las cosas bien y de ser tan justo. Y algo así le pasó al salmista. Hay algunas acciones que debemos de hacer, que es nuestra responsabilidad, donde debemos de cuidar y rendir nuestros pensamientos. El corazón va a definir quiénes somos y va a definir lo que Dios ve. Y se nos llama a tener siempre un rol activo, protegerlo y no llenarlo de planes humanos. Fíjate lo que tenemos que hacer con nuestro corazón. Lo primero, hay que guardarlo y protegerlo. Porque dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay algo que debes de guardar, no es tu dinero, no es tu carrito, no sé si lo lavas todos los días, no sé, lo que sea más precioso para ti, la Biblia dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo segundo que debemos de hacer es someter nuestros planes humanos a Dios. Dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero solamente uno va a permanecer, que es el consejo del Señor. ¿Sí? Debemos, cada uno de nuestros planes, debemos de someterlos a Dios, porque vamos a ver cómo David no sometió esos planes de irse a mudar allá cuando no consultó a Dios, las consecuencias tan grandes que vamos a tener. Debemos de buscar siempre una renovación completa. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Con nuestro corazón debemos de renovarlo todo el tiempo, limpiarlo, no solamente confesar nuestros pecados como lo dice Juan 1:9, sino realmente empezar a limpiar, renovar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma. Porque tenemos una meta, que ese corazón siempre agrade a Dios. La meta ideal es que lo que pensemos, lo que meditamos en lo profundo de nuestro corazón siempre sea como una ofrenda agradable a Dios. Dice Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Versículo 2 dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Amoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. ¿Qué error cometemos tan grande cuando algo se nos dificulta en la vida o cuando estamos cansados? Y lo primero que corremos es al alcohol, es a mujeres, es a drogas, es a agarrar el carro, es a la infidelidad, a cualquier otra cosa. Qué brutos somos, ¿no? Que en vez de que cuando tenemos un problema busquemos a Dios con todo el corazón, así como David lo había dicho en todos los capítulos anteriores, en todos los salmos que él escribió, llega un momento en donde vemos que él es tan humano, tan como nosotros, y entonces él simplemente decidió buscar refugio con los enemigos. ¿Se acuerdan dónde es Gat? Justamente era donde estaba el gigante. Justamente fue ese rey, fue David a buscar ayuda, fue a buscar refugio a la tierra de los filisteos, a territorio enemigo. Y entonces él se deja guiar por ese pensamiento de supervivencia. ¡Qué error! Cuando nos dejamos guiar y hacemos cosas que no deberíamos de hacer porque queremos sobrevivir nada más. Nuestro instinto de supervivencia debería de ser siempre en el temor del Señor. Pero nuestro instinto de supervivencia, lamentablemente, muchas veces va a salir nuestra naturaleza. Y en este caso, David estaba cansado, decía, bueno, me va a matar, mejor me voy y me escondo con los enemigos.
Algún día me va a matar, ya no hay nada que hacer. No sé si en su pensamiento se le olvidó que Dios cumplía sus promesas. No sé qué estaba pasando por su mente, pero lo que sí vemos es que él fue a buscar refugio con Gad, con los enemigos. David, en su acción de huir con los enemigos, fíjate lo que justificaba su corazón. En su corazón había una justificación que decía: aquí voy a estar a salvo, aquí voy a estar seguro. Mi refugio, llámale alcohol, llámale el mundo, llámale lo que quieras, aquí está mi lugar seguro. Qué error tan espantoso. ¿Cuál fue el resultado real? Que se pone en una posición, en una situación en donde incluso tendría que pelear con su propio pueblo, al que se supone que tenía que defender y ser rey. Versículo 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Chale, su plan funcionó. ¿Te acuerdas por qué se fue para allá? Para que Saúl no lo buscara. Qué gran error cuando nos salimos con la nuestra y somos equivocados y estamos sinceramente equivocados. Y es que el problema es que Dios no estaba en su plan. ¿Sabes? Es preferible sufrir en la voluntad de Dios que estar tranquilo fuera de su voluntad. Si la vida fuera un mar y la lancha fuera nuestras vidas, ¿sí? Sabes que en la vida vamos a tener tormentas, pero es preferible pasar esa tormenta cuando Jesús está en la barca que quitar a Jesús o a sacarlo de la banca. Él se salió con la suya, pero Dios no estaba ahí. Y cuando tú y yo nos salimos con la nuestra, cuando compramos eso que queremos comprar, cuando tenemos ese negocio, ese trabajo, o si estás soltero, esa chica, pero no es la voluntad de Dios, aguas, nos podemos muchas veces salir con la nuestra, pero para que veamos las consecuencias de nuestros actos, porque todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y David estaba a punto de cosechar lo que él se propuso. Y es que es un problema cuando tenemos lo que queremos, pero sacamos a Dios de la ecuación. Versículo 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Fíjate, ese rey David, ese guerrero de Dios, humillado ante el enemigo. Y no nos pasa así a veces que nos postramos ante una situación y nos rendimos ante el pecado porque ya no aguantamos más. Cuando nos decepcionamos y creemos que esa promesa ya no la vamos a alcanzar, y entonces nos rendimos y le decimos al enemigo, o sea, nos ponemos delante de nuestro adversario y le pedimos clemencia. Ve a David: si he hallado gracia delante de tus ojos. Imagínate a su enemigo, a quien tenía que acabar, va y se humilla, se pone de rodillas. Y no solo eso, cuando tomamos malas decisiones, nos toca vivir las consecuencias de esas malas decisiones, y encima luego estamos en un estado de confort, ¿sí? Porque no pasa nada malo según nosotros. Dios nos da chance, nos salimos con la nuestra, y entonces estamos disfrutando, estamos tranquilos. ¿Sabes? En este tiempo que estuvo David, estuvo lejos de Dios. No escribió ni un salmo, nada. No hay ningún registro de un salmo de él. Ve cómo estaba su corazón se fue endureciendo y se fue alejando, y se empieza con una decisión pequeñita, sencilla. David estaba planeando quedarse ahí, todos los planes, todas las promesas, todos los sueños, anhelos por lo que había luchado, simplemente David estaba cansado y dijo: bueno, ya ni modo, se dio por vencido. Versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los
jesuritas, los jezritas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas. Y regresaba Aquis, matón, asesino, ratero, chale. ¿Te acuerdas? Una de sus esposas, Abigail, corrígeme si me equivoco, pero ella fue cuando David iba a pasar hacia lo vimos en los capítulos pasados. David va a una tierra y le pide a un hombre que le dé provisiones y etcétera, porque iba a una batalla. Y llega esta mujer, ex esposa del difunto, y va muy prudentemente, y entonces le da panes, le da asnos, le da agua, le pide misericordia, y David la alaba porque le dice: me libraste de hacer una matazón que iba a hacer, ya no la voy a hacer, me salvaste de matar a gente inocente. Ve lo que producen nuestros pensamientos. Tomamos una idea, se nos mete a la cabeza y seguimos, y nos toca continuar, y nos toca tener las consecuencias, y ahí vamos avanzando en un estado de confort. Ya nos quedamos ahí, es bien difícil salir de ahí. No, es súper difícil salir de ahí, y más cuando estás ahí constantemente, que ya no te mueves. No hay, sus 600 hombres no le abren los ojos, ¿sí? La gente con la que estaba ahí, nada, no se da cuenta, se le nubló la vista, no se le daba cuenta de lo que estaba haciendo. Todo lo que estaba haciendo era para su propio provecho, según él. No lo hacía para la gloria de Dios. Antes, cuando conquistaba, cuando derrotaba ejércitos y naciones, y nos vamos a dar cuenta que todo lo hacía para gloria de Dios. Dios le mandaba, y lo único que hacía era siempre exaltar su nombre. Esto que está haciendo David es de su propio pensamiento. Fíjate, atacaba pueblos aliados. ¿Y cuál era la justificación de su corazón? Necesito recursos para sobrevivir. ¿Cómo ven? Vamos a matar gente. Por Dios. No, por más que estemos necesitados, no hay nada que justifique una acción pecaminosa. Y duele muchísimo. Hay que tener valor, hay que tener pantalones. ¿Cuál fue el resultado real? Que él exterminó poblaciones enteras para no dejar testigos. No dejaba ni uno vivo. La avergonzaba, tenía miedo quizás de que alguien fuera a hablar, ¿sí? Sabía que tenía consecuencias que alguien destapara la verdad, y entonces tenía que llevar su decisión al límite, hasta no dejar ni un testigo con vida. Imagínate nada más. Versículo 10. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jaramel, o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gad diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre por todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Mira, tuvo que fingir que atacó Judá, tuvo que sostener mentira tras mentira. Qué horrible es cuando mientes, cuando mentimos, y encima la tenemos que sostener. Y cuando mentimos tenemos que decir otra mentira para que sostener la mentira, para que no nos caigan, y así crece. Y luego si llega 1 año, 2, 3, 4, 5 años, y entonces te descubren que tanto tiempo me habías mentido, y ¿por qué no me habías dicho? Es horrible las consecuencias de mentir. David pierde su integridad y vive bajo una máscara de engaño constante. El problema es tan fuerte, es que dice que esta fue su costumbre todo el tiempo. Le salía natural mentir. Mataba, iba de un lado a otro, porque pues obviamente tenía que tener provisiones. ¿Cuánta gente habrá matado? No sé. Pero simplemente aparecía el dinero, aparecían las ovejas, aparecía todo.
Y él mentía y tenía que sostener la mentira. ¿En dónde andabas? ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Quién te mandó mensaje? ¿A dónde fuiste? Sí, la estrategia le funcionó. ¿Cuál es el problema? Que nuestra propia prudencia tiene una vista muy corta. No vemos el problema inmediato. Pero hay consecuencias espirituales a largo plazo, y algún día lo que sembramos cosechamos. Los pensamientos de David lo llevaron a un terreno bien peligroso. ¿Sí? Él olvidó el panorama eterno, porque su prudencia humana le aseguró que iba a sobrevivir, pero se le olvidó que él era el futuro rey de Israel, que no podía ser un mercenario bajo las órdenes de un rey pagano. Dividió su corazón. Tuvo que fingir ante los filisteos que odiaba a su propio pueblo para que confiaran en él. Y entonces él vivía apoyado bajo su propia prudencia, siempre usando máscara tras máscara, y entonces comprometía su integridad. 1 año 4 meses sin escribir ni un solo salmo de alabanza, de confianza en Dios. 1 año 4 meses sin consultar la voluntad de Dios. Su mente estaba en modo supervivencia, no estaba en modo confianza. Y algo siempre he dicho: si tú quieres aprender a confiar en Dios, tienes que mirar el corazón de David, tienes que mirar los salmos. Vas a aprender lo que se llama confiar en Dios. Él siempre confió en Dios, siempre. Sí. A pesar de esta situación, a veces tenemos caídas. ¿Sí? Versículo 12. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. El enemigo te quiere ahí, nos quiere así, con desánimo, con desesperación, con desconfianza en Dios. Quizás fuiste derrotado en algo, pero Dios quiere que te levantes. Dios quiere dispensar la gracia. Dios no quiere que nos quedemos ahí derrotados, sino que reconozcamos, que salgamos, que entendamos, que volvamos en sí. Y vamos a ver cómo el salmista, a pesar de toda esta situación, sí vuelve en sí, sí se transforma. Dios es soberano, Dios dispensa la gracia. Dice su palabra que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Sabes? El corazón puede ser un mal consejero bajo presión, bajo fatiga emocional, bajo años de huir, bajo años de tener una máscara. David vio que la deserción era como su única salida. Había un pensamiento, o cuando llega a nuestra mente, nada va a ser mejor que, suele ser siempre una señal de que estamos operando bajo la opresión, no bajo la fe. ¿Sí? Cuando somos astutos. Pero, ¿sabes? Dios es fiel, a pesar de nuestro corazón errante. Aunque David operó con un pensamiento de miedo y engaño, Dios no lo abandonó, sino que fíjate, más adelante lo vamos a ver, que Él incluso usa ese tiempo oscuro para prepararlo para su ascenso final al trono. Mira, ya para terminar, dice Proverbios 3, 5 y 6, no lo tengo ahí, pero sé que tienes tu Biblia. Son de los versículos que tenemos que subrayar siempre. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. David no se fió de su corazón. David se estaba apoyando en su propia prudencia. David no lo reconoció en su camino. Pero a pesar de eso, Dios tiene misericordia de ti y de mí cada día. Dios tiene el control. David fue un tiempo que no buscó a Dios.
Pero a pesar de eso, fíjate, los planes de Dios nadie los puede estorbar. El enemigo quiere que tú seas su siervo, pero ¿sabes qué? No eres su siervo, no soy su siervo, somos siervos del Dios viviente. Y el enemigo te quiere poner de rodillas y quiere que estés mal, alejado de Dios. Quiere que estés frío en esos momentos horribles. Grábate esto, no somos sus siervos, somos siervos del Señor. Él dice su palabra que Cristo, ¿sí?, es que lo va a poner a sus pies. Y Él está bajo la autoridad del Señor. Y el Señor nos va a levantar. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y quizás te sientas lejos, pero mira, hay algo que tenemos que examinar. Nos dice la palabra que está firme, mire que no caiga. Y tenemos que hacer una acción. Hay que renovarnos diariamente. ¿Cómo hacemos? Porque el corazón, sabiendo que es algo que tenemos que cuidar muchísimo, dice Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hay que limpiar nuestro corazón. Tenemos que pedirle a Dios que día con día nos examine. Que después, lo segundo, Dios debe de renovarnos. Dice el mismo Salmo 51, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos de pedirle a Dios que nos muestre aún los errores que no son ocultos, que nos examine, que nos conozca, que nos pruebe si realmente estamos en el camino de rectitud. Y por último, dentro de la acción que tenemos que hacer es la transformación. Romanos 12:2, ese te lo sabes de memoria, ¿sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente de David se transformó, pero no muy correctamente, porque él hubiera podido discernir cuál era la voluntad de Dios. Y tú y yo debemos transformarnos siempre, metamorfos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La batalla espiritual se lleva aquí en nuestra mente. Son los pensamientos que Dios pone en nuestro corazón, los pensamientos de Dios que están aquí revelados en su palabra, y los pensamientos que están en nuestro corazón, los que están combatiendo aquí en nuestra mente. Es una batalla en donde Dios te dice, y aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, y el enemigo te dice, ¿y dónde está Dios? Y es una batalla aquí de fe que tenemos que llevar. David buscó descanso en el territorio enemigo porque su corazón le dijo que en la voluntad de Dios ya no estaba seguro, ¿sí? Pero ese es un recordatorio que necesitamos cada día escudriñar nuestro corazón para que no terminamos construyendo refugios en lugares en donde no pertenecemos. Dios no ha acabado con nosotros. Dios ahí no ha acabado con David. Y vamos a ver la misericordia, cómo le restaura, cómo lo levanta, y cómo a pesar de que no estuvo en un camino correcto, que se pasó a los enemigos, cómo Dios lo trae. David, en el capítulo 28, este es el spoiler, van a la pelea, el rey le dice, ¿vas a venir conmigo a pelear? Y entonces David le dice, sí, Señor, yo estoy a tus órdenes. Pero ahí está la soberanía de Dios intercediendo, porque los demás, vamos a ponerlo así, los demás amigos de este rey filisteo le dicen, ¿sabes qué? Pues qué tal que David se nos vuelve en contra, mejor regrésalo. Y entonces ahí vimos la providencia divina, cómo estos hombres le aconsejan al rey que lo regrese. David se regresa a su casa. ¿Qué creen que pasó? Llega todo, muy bien, hija, todo quemado, todo muerto, sin sus esposas, sin sus hijos. Los habían asaltado los amalecitas. Ve las consecuencias de David. Pero después de eso, este rey, los filisteos matan a Saúl. Después David, fíjate, David seguía sin buscar. Justamente cuando a David le es quitado todo, en ese momento le pregunta a Dios, volvió en sí. Todo lo que había logrado
se le quitó por tomar malas decisiones, pero eso lo usó Dios para que él volviera así, y entonces agarró el efod y consultó a Dios y le dijo: Dios, iremos a buscar a los amalecitas. Y con esa mala decisión Dios la encaminó a lo correcto. No te esperes a que te pase algo así o nos pase algo así. Es mejor renunciar, limpiarnos, renovarnos y transformarnos conforme a la voluntad de Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos aconseja, Señor. Padre, enséñanos